Año de la Reconciliación. Hermoso que me da de poder comunicarme con ustedes a través de la palabra del Señor. Y también pues agradecer a nuestro apóstol porque nos hace partícipes de esta bendición del retiro de verano 2020, en el cual pues está haciendo todo de manera virtual. Así que agradecemos al Señor por esa misericordia y le pedimos que Él nos siga bendiciendo, porque lo ha venido haciendo desde la mañana que empezó este retiro. Cada una de las ministraciones, tanto de alabanza como de palabra, creo que han sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. Queremos hacer una oración para dar inicio a esta ministración de la palabra. Si usted me acompaña, le voy a agradecer mucho. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, agradecido siempre contigo por tu misericordia, porque cada día, Señor, tú tienes propósitos grandes y maravillosos en nuestra vida. Yo vengo delante de ti a suplicarte, por favor, que en esta hora tú puedas enviar la unción, la gracia, el poder de tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor, para poder transmitir la palabra que has puesto en nuestro corazón. Sabemos, Señor, que tus propósitos siempre son eternos y que tú día con día estás preparando a tu iglesia, a tu novia, la estás preparando para ese encuentro glorioso. Te pido en el nombre maravilloso de Jesucristo, Señor, que prepares el corazón de tus hijos para que esta palabra sea como una semilla que pueda ser sembrada, como el agua, Señor, que pueda regar también esa semilla, Dios mío, y te lo suplico, te lo pido, y que esta palabra sea de exhortación, de edificación, de consolación, que sea una palabra, Señor, que venga a traer fortaleza, pero también advertencia, Señor, de acuerdo al tiempo que nos ha tocado vivir. En el nombre de Jesús, Padre, te lo agradecemos y te damos gracias desde ya. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, es una bendición. Yo quisiera pues iniciarles diciendo que en la palabra del Señor nos encontramos con tantas cosas hermosas de las cuales podemos compartir. Pero quizás hablando un poquitito con relación a los números de la Biblia, sabemos que en la Biblia todo tiene un mensaje, es decir, nada de lo que se escribió por escribirse. El Señor dejó contemplada en su palabra cada una de las cosas para que tuvieran una enseñanza, una instrucción para nuestra vida. Y en el caso específico de los números, nosotros nos damos cuenta que tienen un mensaje muy, muy importante. Y aunque podemos decir que hay libros que se han escrito con relación al significado de esos números, y son libros de personajes muy respetados porque pues es gente estudiosa de la escritura, nosotros nos damos cuenta que al ir escudriñando la palabra ya no podemos hablar en términos absolutos de esos significados, porque como la revelación es progresiva, entonces en la medida que nosotros vamos estudiando, analizando, nos damos cuenta definitivamente que esos significados van siendo ampliados. No que vayan cambiando, sino que van siendo ampliados, y eso nos da a nosotros una mejor perspectiva de ellos. Con relación al orden que tienen los libros de la Biblia, definitivamente Dios los estableció de esa manera. Y si vamos al primer libro de la Escritura, el libro de Génesis, nos damos cuenta, hermano, que este es el libro número 1. Y por ser el libro número 1, pues entonces esto nos hablará a nosotros de principio, de origen, de comienzo, de inicio, bueno, de muchas cosas podríamos hablar en ese libro número 1. Posteriormente, si nosotros nos trasladamos al libro de Apocalipsis, sería el libro número 66 de la Biblia. El libro 66, como este Apocalipsis es el final de la Biblia, entonces diríamos que el 66 está íntimamente ligado con la terminación, con el final, es decir, con la consumación de algo. Pero también podríamos verlo, si Génesis lo podemos ver como el inicio, como el principio, como el comienzo de algo, y también como una semilla. Podemos comparar, entonces también podríamos decir que Apocalipsis es como una especie de cosecha. Todo lo que vemos en una semilla allá en el libro de Génesis, en el libro de Apocalipsis lo vamos a ver como una semilla. Esto es muy importante, pero también ese libro 66 nos habla a nosotros de revelación. Y esto también quiere decir que entonces el significado del 66, o uno de los significados del 66, sería revelación. Es decir, todo aquello que se ve quizás como en penumbra
en el libro de Génesis, lo vamos a ver nosotros como una revelación en el libro de Apocalipsis. Eso es algo maravilloso. Ahora, definitivamente la Biblia dice que el final de un asunto siempre es mejor que el principio. Y hay muchos ejemplos que podríamos poner de esto. La gloria de la casa postrera es mayor que la primera. El vino que se dio en las bodas de Caná al principio no fue el mismo que se dio al final. El del final fue mejor. Bueno, y muchos otros ejemplos más que pudiéramos poner. Pero definitivamente entonces, cuando nosotros hablamos del libro de Apocalipsis y el número 66, y esto lo relacionamos con la revelación, diríamos entonces, hermanos, como ejemplo, ¿verdad? Aparecen dos libros en la Biblia que tienen número 66. El libro de Isaías, que es una especie de extracto de toda la Biblia, porque al comparar cada uno de los capítulos, como hemos sido enseñados, capítulo 1 de Isaías corresponde a Génesis, capítulo 2 corresponde a Éxodo, y así nos vamos hasta llegar al número 66, ¿verdad? Capítulo 66, que nos habla precisamente del libro de Apocalipsis. Pero también el libro de los Salmos es otro de los libros que tiene número 66, y ahí vamos a encontrar en el capítulo 66 de los Salmos, vamos a encontrar una revelación, porque cada vez que aparece el 66 está íntimamente ligado con una revelación. De la misma manera, aparecen en la Biblia 16 capítulos que tienen versículos 66, y esos 16 versículos habría que analizarlos porque también ahí hay una revelación de cosas que el Señor nos quiere enseñar. Ahora, viendo algunas cosas importantes del número 66, por ejemplo, dice en el libro de Génesis, capítulo número 46, que de la familia de Jacob, el número de los que llegaron a Egipto cuando llegó el tiempo de hambre fueron 66 personas, y eso nos habla a nosotros de un remanente. Eso quiere decir definitivamente, hermanos, que nosotros como iglesia somos la manada pequeña del Señor, o debemos de serlo. Ese remanente ahí está en ese capítulo 46 de Génesis. Podríamos estudiar entonces cuáles son las características del remanente del Señor. Si vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 4, la Biblia también nos enseña que el mar de bronce tenía 66,000 litros de agua. Y eso nos da a nosotros entonces a pensar que el agua que contenía el mar de bronce nos habla de la purificación, cómo la iglesia tiene que ser purificada. Luego en Éxodo capítulo 25 nos damos cuenta que se habla del candelero, y en las versiones más modernas se dice que el peso que tenía ese candelero en oro era de 66 libras, y eso nos habla a nosotros del Espíritu Santo, cómo ser guiados por el Espíritu Santo para poder tener el encuentro glorioso con el Señor. Y también, como hemos estudiado en algunas otras oportunidades, que todos los frutos y los adornos que tenía el candelero eran 66. Así podríamos estudiar y analizar algunos otros ejemplos de esto. Pero yo quisiera centrarme en algo, y es que aquello que se mira pequeño, tal vez insignificante en Génesis, en Apocalipsis lo vamos a ver como algo grande, como una cosecha. Aquello que vemos en penumbra en Apocalipsis lo vamos a ver en Génesis lo vamos a ver como una revelación en el libro de Apocalipsis. Y en este orden de ideas, entonces quisiera que viéramos una semilla de la cual se habla aquí en el libro de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y yo voy a leer la versión lenguaje actual, porque me llamó mucho la atención cómo dice este pasaje en esta versión. Hablando de la batalla, de la guerra que se está librando desde tiempos inmemorables hasta nuestros días, se está librando esta batalla. Y dice, haré que tú y la mujer, está hablándole el Señor a la serpiente, sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Y vea cómo dice esta parte. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Ese hijo del que se hablaba aquí, todos sabemos que es Jesucristo. Allá se mencionaba en Génesis como una simiente, como una semilla, como una profecía de lo que iba a suceder más adelante. Pero aquí se habla de un hijo de la mujer que definitivamente después se iba a levantar y que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Y nosotros sabemos que en Jesucristo se cumplió precisamente este pasaje. Ahora, esto es Génesis. Ahora,
cuando nosotros vamos entonces al libro de Apocalipsis, mire cómo empieza el libro de Apocalipsis. Dice la revelación de Jesucristo, es decir, allá solo se mencionó. Nosotros por la interpretación, por lo que dice la Escritura, por lo que ahora conocemos de la palabra, sabemos que se hablaba de Jesucristo, pero allá al principio solo se miraba una semilla, solo era una simiente, solo era una profecía de lo que iba a suceder, pero ahora en Apocalipsis ya se habla de la revelación, es decir, se está quitando el velo, es algo que va a ser visto y que va a ser declarado precisamente en este libro. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es decir, que aquí en este libro ya podemos ver, como quien dice, la carta sobre la mesa. Ya podemos ver claramente, ya no se ve en penumbra, sino se mira de manera clara. Y aquí se está hablando que hay una revelación. Entonces quiere decir que este libro de Apocalipsis contiene la revelación de las cosas que iban a acontecer en el tiempo final, pero que estaban profetizadas desde el libro de Génesis. Ahora, miremos entonces algunas de las revelaciones, porque no vamos a ver todo, o de las facetas, más bien dicho, de la revelación que el Señor tiene contemplada en el libro de Apocalipsis. Mire, aquí nosotros sabemos que en Apocalipsis capítulo 1, lo primero de lo que se habló es precisamente de Jesucristo. Entendemos que Juan, el apóstol, tuvo tres formas de ver al Señor Jesucristo. La primera lo conoció como el ungido, luego lo conoció como el resucitado, pero cuando aquí se habla en Apocalipsis capítulo 1, ya se está hablando de Jesucristo glorioso, ya no se está hablando del mismo. Cuando nosotros empezamos a leer en el libro de Apocalipsis capítulo 1, cómo se presenta el Señor, con ojos de llama de fuego, bueno, y todo, no me voy a detener a explicarlo, aunque es maravilloso poder hacerlo, pero no me quiero detener ahí. Entonces, Apocalipsis 1 nos habla de Jesucristo. Luego, vamos a Apocalipsis capítulo 2 y capítulo número 3. Aquí se habla de la condición de la iglesia. Si nosotros nos damos cuenta o nos recordamos, en estos dos capítulos están las cartas a las 7 iglesias que estaban en Asia. Y esas 7 iglesias representan a la totalidad de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cuál es su condición? Es decir, aquí el Señor sacó a luz la condición, lo que estaba viviendo cada una de estas iglesias, cómo estaban, cuál era su condición espiritual, cómo se desarrollaban esas iglesias, qué cosas hacían, qué cosas habían perdido. Bueno, ahí se describe claramente en este capítulo 2 y capítulo 3. Luego, en el capítulo 4 nos habla de la adoración celestial. Nosotros, algo que debemos de hacer es que todo lo que se hace en el cielo se debería hacer en la tierra. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo, cuando enseñó a orar a sus discípulos, dijo que nosotros debíamos de orar pidiendo que todo lo que sucedía arriba se sucediera también aquí abajo. Yo creo que para adorar al Señor tenemos que tener ese modelo de Apocalipsis capítulo número 4. Sigamos adelante porque quiero avanzar un poquitito más. Luego en el capítulo número 5, recuérdese que ahí se empieza Juan a llorar porque no se encuentra quien sea digno para poder abrir los sellos. Y entonces se dice, el Cordero, refiriéndose a Jesucristo, es digno de abrir los cielos, de abrir los sellos. Ese Cordero que está de pie en el trono, ese es el Cordero que fue inmolado, pero que ahora está de pie para poder cumplir con ese propósito de abrir los sellos. Continuemos. Luego en el capítulo número 6, y aquí quiero por favor que usted me vaya prestando su atención, porque puse algunas cosas entre paréntesis que quiero explicarle. Apocalipsis 6 es cuando se empiezan a abrir precisamente los sellos. Pero algo que me llamaba mucho a mí la atención es que estos 4 sellos que se abren primero, por eso lo puse aquí entre paréntesis, esos 4 sellos, se lo voy a marcar aquí, esos 4 sellos, son precisamente los sellos de los jinetes apocalípticos que nosotros conocemos. Y es como que aunque se abren los sellos, y usted lee el capítulo 6 y están los 4 primeros, y luego al llegar al número 4, entonces ahí como que se hace una pausa.
Y luego se sigue hablando del quinto sello y se habla de los mártires, se habla de señales que habrán en el cielo y en las estrellas. Luego se habla en el sexto sello, es un terremoto que viene, y el séptimo sello pues que abre las 7 trompetas. Pero a mí me llama la atención porque aunque ahí está de una manera cronológica, digamos, escrita, veo que hay una pausa. Después de los 4 sellos hay una pausa. Y esa pausa, a mí algo que me impactó mucho es porque en el capítulo 7, se habla de un sello. El sello del Dios vivo que se va a poner en la frente de los siervos. Entonces, es decir, los 7 sellos se están abriendo, pero después del cuarto, ahí como que hay una pausa. Y aunque en el capítulo número 6 se describe el quinto, el sexto y el séptimo sello, nos damos cuenta que aquí hay una pausa porque hay que sellar a los siervos del Dios viviente. Es decir, antes que venga todo lo demás, antes que se cumpla el sello número, o que se abra el sello número 5 y el sello número 6, entonces se hace una pausa y aparece un sello para ponerle en la frente de aquellos siervos. Claro, cuando hablamos de siervos no estamos hablando solamente de ministros, sino que estamos hablando de aquellos que le sirven al Señor por amor, porque la palabra siervo aquí es la palabra doulos, y esa palabra es siervo por amor. Entonces quiere decir que se interrumpe el abrir de los sellos en el cuarto sello, para que entonces se le ponga un sello a los siervos del Dios viviente y pueda continuar todo el desarrollo. Sigamos adelante. Luego en el capítulo número 8, entonces se habla de 4 trompetas. 4 trompetas que suenan. La primera trompeta, bueno, usted conoce, creo yo, cada una de esas trompetas, ¿verdad? En la primera nos están hablando que iba a venir fuego sobre la tercera parte de los árboles. Luego la segunda trompeta que iba a afectar directamente al mar. La tercera trompeta que hablaba sobre la contaminación de las fuentes de las aguas, que iba a venir una estrella que iba a caer sobre esas fuentes, y esa estrella se llamaba Ajenjo. Y luego la cuarta trompeta que nos habla que iban a venir tinieblas sobre la tierra. Ahora, fíjese que otra vez, y aquí quiero marcarle nuevamente, solo déjeme borrar esto, porque entonces en la cuarta trompeta, al igual que pasa con los sellos, porque después del cuarto sello hay un evento para sellar a los siervos del Dios viviente. Si me ayudan, porque se desconectó aquí la presentación, por favor. Vamos a ver, creo que... Deme un minutito, perdóneme. Para poderles seguir explicando esto que yo lo considero muy importante. Ahí estamos. Ya estamos de nuevo. Gracias. Perdón, voy a llegar hasta donde iba. Le decía entonces que aquí vamos a regresar. Perdón. Estamos con las 4 trompetas. Entonces aquí precisamente suenan las 4 trompetas, y después de eso entonces aparece un águila volando. Y esa hemos entendido por la palabra que es la iglesia novia que va a ser arrebatada. Es decir, hay 4 trompetas. Y entonces hay un evento que lo detiene. Esas 4 ya no siguen las otras 3 trompetas, sino que el evento que detiene es precisamente el arrebatamiento de la iglesia. Pero fíjese que a mí lo que me impresionó es que es una especie de trompeta, porque el águila va diciendo a gran voz, y la Biblia dice que nosotros cuando levantamos nuestra voz lo debemos de hacer como trompeta. Por eso le puse aquí la trompeta. Apocalipsis 8:13 es la trompeta que viene anunciando los 3 ay, o las 3 trompetas que están por sonar, que es la pretribulación, la tribulación y la gran tribulación. Entonces, si nos damos cuenta, aquí, lo primero sería darnos cuenta que hay 4 sellos y aparece un sello, el sello del Dios vivo, para marcar a los siervos. Luego, hay 4 trompetas y aparece una trompeta anunciando estos eventos que vienen. Entonces yo creo que el Señor nos está preparando a nosotros precisamente para que nosotros podamos estar listos para ese evento glorioso. Ahora, yo quisiera hacerle énfasis un poquitito y regresar aquí con usted. Permítame que pueda borrar esto.
Y quiero regresar aquí, porque aunque hemos entendido, voy a poner quizás la flechita al revés. Aunque hemos entendido que el libro de Apocalipsis no fue escrito de manera cronológica, hay cosas que sí son cronológicas aquí. Y entonces, en el capítulo número 2 y capítulo número 3, cuando se habla de la condición de la iglesia, mire lo que dice cuando llega al capítulo número 4. Pero solo vamos a leer estos dos pasajes porque creo que es importante. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Mire. ¿Por qué puse estos dos versículos aquí? Porque si nos damos cuenta, allá terminamos Apocalipsis 8:13 y Apocalipsis 8:13 dice que el águila va volando, pero el águila volando es la última faceta de los seres vivientes. Eso quiere decir que cuando usted ve la descripción de los seres vivientes, dice que el primer ser viviente tenía rostro de león, el segundo ser viviente tenía rostro de buey o becerro, dicen algunas versiones, el tercer ser viviente tenía rostro de hombre y el cuarto ser viviente tenía rostro de águila volando. Y eso es lo que pasa en Apocalipsis capítulo 8, versículo 13. Eso significa entonces que la iglesia que va a ser arrebatada es una iglesia que alcanzó la estatura de los seres vivientes en otras características, muchas que hay de los seres vivientes, pero yo me quiero centrar en esas 4 últimas facetas. Primero la faceta de león, después la faceta de buey, después la faceta de hombre y por último la faceta de águila volando. Y eso es lo que pasa. Ahora por eso puse estos versículos aquí, porque la Biblia dice en Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15, porque esto os lo decimos en palabra del Señor, que nosotros, los vivientes, es decir, los que van a ser arrebatados es una iglesia que alcanzó la estatura de vivientes. Los que quedemos hasta el advenimiento del Señor no llevaremos ventaja alguna a los que han dormido ya, porque el Señor mismo descenderá del cielo con mandato soberano, con la voz del arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Aquí hay muchas cosas que podríamos analizar, pero yo quisiera avanzar y leer el siguiente versículo. Luego 1 Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros, otra vez, los vivientes, 2 veces se habla de los vivientes, capítulo 4, versículo número 15 y luego capítulo 4, versículo 17 de 1 Tesalonicenses nos habla de los vivientes. Y hemos entendido que cuando en la Biblia 2 veces se menciona algo es porque eso está definido, es porque es importante, y aquí está marcando la importancia de la estatura que tiene que alcanzar la iglesia que va a ser arrebatada. Así que entonces dice aquí, luego nosotros los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, consolados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, ya dicho esto, ahora sí quiero ir al capítulo número 4. Capítulo número 4 de Apocalipsis. Y mire lo que dice Apocalipsis número 4. Solo déjeme ver cómo vamos con el tiempo, todavía estamos bien. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta, que hablaba conmigo, decía, sube acá, y fíjese esto, sube acá y te mostraré las cosas que deben de suceder después de estas. ¿Cuáles estas? Perdóneme que le haga énfasis aquí. ¿Cuáles estas? Pues lo que había pasado en el capítulo 2 y en el capítulo 3, que lo que se había descrito era la revelación de la condición en la que se encontraba la iglesia. Y ahora aquí, en el capítulo 4, está diciendo, sube, le dicen a Juan, y te mostraré las cosas que deben de suceder después de estas. Después de estas. Entonces quiere decir que lo que había pasado en el capítulo 2 y capítulo 3 es lo que se va a describir aquí. Ok, sigamos. Ahora me salto hasta el versículo 6 y dice, delante del trono había como un mar transparente, semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes. Por favor, le marco la importancia de esto. 4 seres vivientes llenos de ojos, por delante, por detrás, dice esta versión. Algunas otras versiones dicen por dentro y por fuera. 4 seres vivientes. Entonces quiere decir, el Señor nos dice que hay que estar atento a lo que sucede en el capítulo 4.
¿Qué pasa en el capítulo 4? Hay una adoración. Pero luego se habla de los seres vivientes, que porque esos seres vivientes están alrededor del trono y en el trono dice que están esos seres vivientes. Y esas son la estatura que tiene que alcanzar la iglesia. Pero entonces, ahora vamos a ver el siguiente versículo. El primero de esos seres vivientes, dice, el primero, por favor, yo quiero hacerle énfasis, el primero, dice, era semejante a un león. Es decir, está poniendo un orden. El segundo, semejante a un buey. Es decir, que hay un orden. Y como hemos entendido que el orden de los factores sí altera el producto, es importante eso. El tercero tenía cara humana. Y luego el cuarto era como un águila en vuelo. Ahora, si nos recordamos, allá en Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, está un águila volando. Entonces eso nos habla de que esta es la última etapa que va a llegar a la iglesia. La iglesia tiene que alcanzar obligadamente esas estaturas para poder ser de los vivientes que van a ser arrebatados. Aleluya. Bueno, ahora vamos a los sellos. Vamos a los sellos. Apocalipsis capítulo número 6, versículo 1. Mire lo que dice aquí y voy a leer la versión moderna Pratt. Y vi cuando el Cordero abrió el primero, por favor, otra vez, aquí quiero marcar, el primero, recuérdese que habían 4 facetas de los seres vivientes, el primero de los 7 sellos. Y oí al primero de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, ven. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y aquel que estaba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Ok, entonces, aquí el primer ser viviente era el que tenía rostro de león. Y aquí, cuando este ser viviente llama a Juan, le muestra el caballo blanco. Este caballo que nos anuncia un falso movimiento de paz. Este caballo que su jinete trae un arco en la mano. Y también trae una corona. Es decir, que si trae una corona es alguien de importancia. Nos podría hablar hasta de un rey esto. Pero entonces quiere decir que trae un arco. Pero lo curioso, y lo que hemos entendido en la Escritura, hermano, es que trae arco, pero no trae flechas. Y la Biblia dice, hermano, en el Salmo 127, dice que los hijos tenidos en la juventud son como flechas. Es decir, que este es un personaje que viene con el propósito de buscar hijos que puedan ser reengendrados por él para poder utilizarlos para los fines que él trae. Entonces, pero este es un jinete de un caballo blanco. Y aquí el ser viviente que muestra esto es el león, o la faceta del león. Sigamos adelante. Ahora miremos, y dice, y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, y salió otro caballo rojo. Ahora, fíjese qué tremendo esto, porque este caballo rojo dice que el arma que le dieron es una gran espada. El caballo rojo nosotros hemos entendido que políticamente representa el comunismo. Y esto es bien importante que nosotros lo analicemos, porque fíjese que al haberle dado una gran espada, dice que viene a matar, a quitar la paz de la tierra. Pero la espada en la Biblia representa la palabra del Señor. Es decir, y si es una gran espada, quiere decir que es una gran doctrina detrás de este caballo rojo. Una gran doctrina que va a impresionar a muchos. La Biblia dice que en el último tiempo vendrán muchas falsas doctrinas. Se oirán de falsas doctrinas, doctrinas de demonios y de muchas doctrinas. Pero a mí me llama la atención porque si este es el comunismo, entonces este caballo trae una doctrina convincente, trae una doctrina que va a seducir a muchos. Por eso es que hoy en día, hermano, ¿qué es lo que hace el comunismo? El comunismo lo que le quita a mucha gente es la responsabilidad, porque entonces le dicen, no, el gobierno te tiene que proveer de todo, el gobierno te tiene que dar trabajo, el gobierno te tiene que pagar tus estudios, el gobierno tiene que hacer, y entonces le quitan la responsabilidad. Por eso es que esta doctrina es muy convincente y sobre todo en la juventud. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros jóvenes hoy en día
No quieren tomar una responsabilidad. Es decir, lo que se conoce como los millennials son jóvenes que no quieren que no quieren tener responsabilidad, no quieren tener compromiso y entonces quieren ser dependientes. Aún después de los 30 años todavía quieren ser dependientes de sus padres, porque esta es la doctrina que viene y que también los va a impresionar y los va a seducir a ellos. Entonces es necesario que nosotros tengamos cuidado, porque este caballo lo que viene atacando es la responsabilidad. El primer caballo, el caballo blanco, solo para dejar claro esto, lo que ataca es la paternidad, pero este caballo lo que ataca es precisamente la responsabilidad. Y algo que llama mucho la atención es que aquí el segundo ser viviente era un buey. Ya vamos a ver ahí un resumen para que lo podamos entender mejor, pero avancemos. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré, y he aquí un caballo negro, y aquel que estaba sentado sobre él tenía una balanza en su mano. Es decir, que aquí el arma que le dieron a este jinete del caballo negro es una balanza, que en el original se traduce como un yugo. Y dice, y oí en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Es decir, aquí se está hablando, del tercer ser viviente, y el tercer ser viviente era con rostro de hombre. Y entonces, aquí, si nos damos cuenta, de lo que se está hablando es precisamente de un proceso inflacionario. De esto lo que va a afectar este caballo negro es precisamente lo que es la economía de la humanidad. Ahora, algo que es impresionante ver es que es un hombre, el que se presenta aquí como el tercer ser viviente. Cuando vamos a la Biblia, en el libro de Génesis, cuando se habla de que van a buscar un hombre para administrar todos los recursos de la tierra de Egipto, dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Entonces, mire, en esta faceta de seres vivientes, veo yo que se puede presentar la etapa del mayordomo. Aquí sería la etapa del mayordomo, porque es un hombre el que va a venir precisamente como una faceta del ser viviente. Ahí en el resumen ya vamos a entender un poquitito más esto. Avancemos. Y cuando abrió el 4 sello, oí la voz del 4 ser viviente que decía, ven, y miré, y he aquí un caballo pálido. Este caballo pálido en otras versiones se dice amarillo, amarillento o verde o verduzco también. Y dice, y aquel que estaba sentado sobre él se llamaba la muerte. Es decir, este jinete tenía nombre y era la muerte. Y el mundo de los muertos seguía en pos de él, o sea, el Hades. Y a estos le fue dada autoridad sobre la 4ª parte de la tierra para matar a espada, hambre y luego lo que nosotros estamos viviendo actualmente, pestes y por medio de las fieras de la tierra. Pero aquí llama la atención que el ser viviente que aquí se presenta, el último es el águila volando. Y entonces, y el jinete viene representado por la muerte. Pero algo que nosotros nos damos cuenta, y contextualizando ya este pasaje con otros, la muerte, una de las cosas que afecta directamente es a las familias. Es triste ver, hermano, cómo cuando un personaje de una familia muere, la familia completa se duele. Entonces aquí este ataque es directamente hacia la familia. Si nosotros vamos allá al libro de Éxodo, nos damos cuenta, hermano, que cuando llegó la muerte de los primogénitos, fue la razón por la cual Faraón permitió que saliera el pueblo de Israel de la tierra de Egipto. En ese momento, cuando llegó la muerte, fue cuando él liberó, es decir, llegó el mayor dolor, porque dice Éxodo capítulo 12, verso 30, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Entonces, cuando llegó la mortandad a las casas, ahí fue donde se liberó el pueblo de Israel, ahí fue donde Faraón permitió que Israel saliera de la tierra de Egipto. Entonces, este personaje va a afectar directamente a las familias, pero el Señor en su misericordia nos va a guardar. Ok. Ahora, entonces quiero ver con ustedes este cuadrito, solo déjenme ver cómo voy con el tiempo, creo que estamos bien. Quisiera que pudiéramos analizar este cuadrito
donde yo le puse los seres vivientes versus los jinetes y caballos. Y entonces, si nos damos cuenta, en primer lugar, aquí se habla de los cuatro. Si vemos aquí ya en lo que es el cuadro, se habla de cuatro caballos, cuatro seres vivientes, cuatro armas, cuatro ataques y cuatro principios que son atacados también. Y entonces vamos a ver esto aquí, hermano. Entonces hay cuatro jinetes. Esos cuatro jinetes, el primero pues va montado en un caballo blanco, el segundo en un caballo rojo, el tercero en un caballo negro y el cuarto va en un caballo pálido, amarillo o verduzco, como nosotros lo querramos poner. A estos le fueron dados armas. La primera arma fue el arco. Y eso es un ataque en contra de la paternidad. Luego, la espada del caballo rojo, hablamos de palabra, de doctrina, ¿verdad? Es un arma que viene a atacar la doctrina del Señor Jesucristo. Luego, el caballo negro que viene con una balanza o con un yugo. Y luego, el caballo pálido que viene con un jinete que se llama muerte. El ataque de estos cuatro jinetes, lo primero es atacar la orfandad, es decir, como el arco en este caso representaría la paternidad, pero no trae flechas, entonces están usurpando una paternidad y aquí lo que anda buscando este jinete es hijos huérfanos, hijos que no reconozcan una paternidad. Entonces el espíritu de orfandad que muchas veces ha entrado a la iglesia, eso es lo que va a venir a atacar este caballo este jinete del caballo blanco. Luego el caballo rojo está atacando la responsabilidad, está eliminando la responsabilidad de tal manera que las personas se vuelvan dependientes, que no tengan un compromiso, no quieren tener un pacto. Aún dentro de la misma iglesia del Señor Jesucristo hay gente que no quiere tener una responsabilidad y es porque el jinete del caballo rojo los ha afectado con su gran espada, con su doctrina. Luego vemos al jinete del caballo negro que trae una balanza y que eso afecta directamente la economía. Y entonces eso es algo que está afectando a toda la humanidad, la economía, está afectando la economía. Y por último vemos el jinete del caballo pálido que viene montado por la muerte y que eso afecta directamente a la familia, a la casa. Ahora, si esto lo relacionamos con los seres vivientes, entonces nos damos cuenta que cómo la iglesia se va a defender del ataque, porque déjeme decirle esto, realmente los sellos no deberían de afectar a la iglesia. Los sellos son para la humanidad, no para la iglesia. Esto es más o menos como lo que sucede con el lago de fuego. El lago de fuego no fue hecho para personas. El lago de fuego dice la Biblia que fue hecho para Satanás y sus ángeles. Sin embargo, van a haber personas. ¿Por qué? Porque no quisieron recibir a Jesucristo, porque no quisieron someterse al Señor. Entonces, como consecuencia de eso, van a ir a parar al lago de fuego. Lo mismo sucede con los sellos. Los sellos no deberían de afectar a la iglesia. ¿Pero por qué afectan a la iglesia? Porque la iglesia no está respetando los principios de Dios. Entonces ahora aquí se presentan las cuatro facetas de los seres vivientes. Y aquí en la primera faceta de los seres vivientes, entonces nos damos cuenta que es un león. Y el león lo que representa es autoridad. Es decir, entonces la iglesia al reconocer una autoridad, entonces va a poder tener también dentro de sus principios el reconocimiento de una paternidad. Por eso es que es importante esta faceta de los seres vivientes como león, porque entonces reconocemos autoridad, nos sometemos a la autoridad y esa autoridad se convierte en un padre y esa paternidad elimina que el jinete del caballo blanco nos vaya a afectar a nosotros andando con un espíritu de orfandad. Por el otro lado está el buey. El buey representa el servicio y eso es compromiso. Y entonces esa es la faceta con la que nosotros tenemos que rechazar el caballo rojo o la espada, la doctrina, la gran espada que viene convenciendo a mucha gente y le está quitando la responsabilidad. Por eso nosotros cuando le servimos al Señor teniendo ese compromiso, estamos diciéndole alto al jinete del caballo rojo. Por el otro lado está lo que es
la faceta de hombre, que eso ya se lo expliqué, ¿verdad? Y aquí yo lo veo como la mayordomía. El jinete del caballo negro afecta directamente la economía, pero entonces nosotros ahí tenemos que ser buenos mayordomos. Y aquí déjeme decirle, el diezmo y la ofrenda son parte de la mayordomía que nosotros tenemos que tener. Una buena administración de nuestros recursos económicos definitivamente va a hacer que nosotros le pongamos un alto, le digamos no al jinete del caballo negro y no permitamos que él pueda cabalgar en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra iglesia, porque administrando de manera adecuada, teniendo una buena mayordomía, entonces nosotros detenemos eso y no permitimos que ese jinete vaya a afectar. Y luego, pues hablamos de lo que es el jinete del caballo pálido, que pues afecta directamente a la familia. Y aquí mire qué tremendo, porque aquí la faceta de los vivientes con la que vamos a contrarrestar a la muerte es precisamente con el águila volando. Y esto nos habla a nosotros de cobertura. El Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Eso nos habla precisamente de cobertura. Y luego dice, hermano, que ninguna plaga va a tocar nuestra morada. Entonces mire, estos cuatro jinetes vienen cabalgando y sabemos que desde hace 100 años están cabalgando y está afectando a la humanidad. Pero lo triste es que también está afectando a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque se están violando principios de la Escritura, se está violando el principio de la autoridad, se está violando el principio del servicio, se está violando el principio de la mayordomía y se está violando el principio de la cobertura. Entonces, de esta manera, cuando la iglesia no observa estos principios, definitivamente permite que el cabalgar de esos cuatro jinetes puedan llegar hasta su casa y aún, como nos ha estado enseñando nuestro apóstol, que el miedo, el temor se apodera del corazón de mucha gente. ¿Por qué? Porque no tenemos seguridad. La Biblia dice en ese Salmo 91 que el Señor será nuestro refugio, que Él nos protegerá, que Él nos guardará. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer autoridad. Y para reconocer autoridad nos tenemos que someter. Y esta es la última faceta precisamente de la iglesia. Cuando la iglesia llegue a la estatura del águila volando, es porque ya reconoció cobertura. Y entonces, como ya reconoció cobertura, ahora también le brotan sus alas de águila, y al brotarle sus alas de águila, entonces la iglesia puede levantar el vuelo en el momento que suene la final trompeta. Creo yo, hermanos, que nosotros estamos siendo llamados a detener el cabalgar de estos jinetes dentro de la iglesia, pero no lo vamos a poder hacer si no vamos evolucionando en esas cuatro dimensiones, en esas cuatro facetas de los seres vivientes. La faceta de león, que representa la autoridad y que también esa misma autoridad nos lleva al reconocimiento de una paternidad que va a venir a formar nuestra vida de tal manera que vamos a detener el espíritu de orfandad. Nosotros no somos huérfanos, nosotros tenemos un Padre y nuestro Padre está en el cielo. Aún el Señor Jesucristo dijo que no nos dejaba huérfanos, sino que enviaría al Consolador. Pero ahora llega el tiempo también que nosotros tenemos que aplicar estos principios. El principio del servicio. Tú no puedes estar sin servirle al Señor, tienes que tener un compromiso con el Señor, y ese compromiso es precisamente cuando nosotros vamos y le decimos, Señor, aquí estoy. Y eso es de lo que nos habla la faceta de buey, el principio de la mayordomía, cuando nosotros estamos en la faceta de hombres y le decimos, Señor, yo quiero administrar al estilo de José. José tuvo una gran administración y nos enseña muchas cosas a nosotros. José, en el tiempo de la escasez, se puso a guardar el 20%. A guardar el 20%. Yo he pensado, el 20% estaba distribuido en dos cosas. Lo que le pertenecía, un 10% para Dios, y el otro 10% que nosotros deberíamos de ahorrar. Como un mínimo deberíamos de ahorrar un 10%. Pero bueno, no me voy a detener en eso. Administra los recursos que Dios te ha dado y nunca te olvides de darle al Señor. El diezmo y la ofrenda es una bendición extraordinaria de parte del Señor. Y luego la última faceta, que es el águila volando,
aprendamos a reconocer autoridad. La Biblia nos dice claramente en Deuteronomio capítulo 32, como un águila que revuela sobre su nido, cubre con sus alas a sus pichones, extiende sus alas y los toma y los carga mientras vuela. Pero mire lo que dice: cubre con sus alas a sus pichones, extiende sus alas y los toma y los carga. Es decir, primero estamos bajo la autoridad de un águila mayor, para que ahí nos vayan desarrollando nuestras alas, para que al final, cuando llegue el tiempo de la final trompeta, nosotros estemos preparados para ese momento glorioso. Bueno, hay muchas otras cosas que podemos hablar en este tema y en este pasaje. Pero solamente déjeme decirle dos cositas más, hermano, para poder terminar aquí. Bueno, creo que mejor lo vamos a dejar aquí porque el tiempo se nos ha ido. Quiero hacer una pequeña oración y una ministración. Tengo 45 minutos exactamente. Tengo 5 minutos para poder ministrar esta palabra, porque yo sé que mucha gente ha estado de alguna manera siendo atacada por estos jinetes apocalípticos. Estos jinetes que han, de alguna manera, han entrado a cabalgar a las familias, a las casas, a los hogares de los hijos de Dios. Estos sellos que se abrieron no son sellos que deberían de estar afectando a la iglesia, sino que son sellos que solo deben de afectar a la humanidad. No porque nosotros queramos ser diferentes a ellos, pero así lo dice la Escritura. Y entonces, cuando nosotros reconocemos el fluir de la palabra del Señor y la aplicación de los principios de esta palabra a nuestras vidas y a nuestras familias, entonces yo creo que el Señor va a detener este fluir. Vamos a orar, vamos a suplicarle al Señor que Él tenga de nosotros misericordia, que Él se pueda manifestar de una manera muy especial. Así que yo te quiero decir, si el enemigo te ha estado tratando de convencer con una doctrina, si el enemigo te está tratando de ministrar con un espíritu de orfandad, si el enemigo ha estado afectando tu economía, si el enemigo ha estado afectando tu familia y tienes temor por esta peste que ha venido ahora, nosotros somos cuidadosos, somos respetuosos de las leyes sanitarias, higiénicas que sean necesarias, pero nuestra confianza está en el Señor. David se refugió en la cueva en el sentido físico, pero la Biblia dice que él estaba bajo las alas del Señor, es decir, tenía un refugio físico y un refugio espiritual. Y de la misma manera nosotros deberíamos tener un refugio en nuestra casa, pero también un refugio espiritual, porque en nuestra casa nos cubrimos de aquellas cosas físicas, pero bajo las alas del Señor nos cubrimos de los ataques espirituales. Y la promesa del Señor es que ninguna plaga tocará tu morada. Pero entonces, fungamos como seres vivientes en su faceta de león y adquiramos, tomemos la autoridad, reconozcamos la autoridad y sometámonos a una paternidad para que ese Padre nos pueda cubrir y nos pueda bendecir. Avancemos hacia la faceta de buey como seres vivientes y tomemos compromiso. Tú no puedes estar en la iglesia sin tener un compromiso. Este es el momento donde nosotros necesitamos tener un compromiso con Dios. Y claro, yo sé que ahora van a salir muchos diciendo, pero pastor, ahora no puedo ir a la iglesia. Tu servicio lo empiezas con la disposición de tu corazón y lo culminas o lo materializas cuando el Señor te permita hacerlo. No solo en la iglesia, sino hay muchas maneras de servirle al Señor. La faceta de hombre es tu mayordomía. ¿Cómo estás administrando los recursos que Dios te ha dado? No solamente recursos económicos, pero la Biblia dice que el que no es fiel en el uso de las riquezas injustas, en la administración de las riquezas injustas, que es el dinero, ¿cómo le podrán confiar las riquezas verdaderas? Y luego, la cobertura, el principio de la cobertura.
aprender a estar en el nido, aprender a que el Señor ahí nos está formando, nos está preparando. Cuando nosotros reconocemos esa autoridad, ese Padre, ahí viene la formación, y ahí como el águila revolotea sobre su nido, ahí en el nido nos está preparando y nos cubre para que cuando llegue el momento podamos salir del nido y podamos volar, porque la última faceta de los seres vivientes es un águila volando. Y Apocalipsis 8:13 dice: y vi un águila volando en medio del cielo, que llevaba en el sentido espiritual una trompeta que interrumpió las 7 trompetas. Entre la cuarta trompeta, antes que sonara la quinta, se oyó otra trompeta, la trompeta del águila, que va volando y va diciendo: ay, ay, ay de los moradores de la tierra por los 3 toques de trompeta que están por sonar. Este es el tiempo de volvernos al Señor, volver a sus principios, volver a su palabra, volver a la comunión con Él, volver al compromiso con Dios, volver a la administración adecuada de los recursos, volver a someternos a la autoridad, volver a reconocer una cobertura. Porque los jinetes están cabalgando y lo único que van a respetar es que tú apliques los principios de la palabra. Cuando tú aplicas los principios de la palabra, entonces viene el respeto de parte de esos jinetes y se van a detener. Dile no a los jinetes apocalípticos. Comprométete con Dios, desarrolla las facetas de los seres vivientes, y aparte que vas a detener esos jinetes, te vas a preparar para el encuentro con el Señor Jesucristo cuando suene la final trompeta. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios prospere tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Año de la Reconciliación.